En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bienvenidos todos a la clase novena de escatología. La numeración es para fines de archivo, no se preocupen. Novena clase de escatología. Estamos hablando de la escatología de la historia de la iglesia naciente, de los primeros siglos de la iglesia. Después de ver un poco la escatología de los evangelios, y que del Nuevo Testamento, y que haremos pues una reseña más ampliada sobre la escatología de San Pablo, y que quiero ver si encuentro algo de San Juan. He estado buscando pero no hay mucho, me ha costado en internet, pero sin embargo pues voy a seguir buscando. La de San Pablo ya la tengo, Dios mediante se las envío hoy mismo si Dios quiere. Bien, la época patrística, los primeros 8 siglos de la iglesia. En la época patrística está dividida este estudio escatológico en 3 apartados. Una primera escatología, la escatología final; una segunda escatología, la escatología intermedia; y una tercera escatología patrística, que es la escatología cósmica, que solo vamos a decir un par de palabras nada más de esa escatología cósmica. La vez pasada, en la clase anterior, hablamos de la escatología final de la era patrística. Hoy nos toca profundizar la segunda división que hace la patrística, que es la escatología intermedia. La escatología intermedia de los santos padres habla de la muerte, del juicio particular y la retribución inmediata. Habla también de la escatología cósmica y al final la purificación ultraterrena, ¿verdad? La purificación ultraterrena, que es el purgatorio, digámoslo así más directamente. Ok, entonces, la muerte, hablemos de la muerte. Hay en la patrística cuestiones que se refieren a este tema de la muerte, ¿no? Los santos padres hablan sobre la muerte, que es el final del estado de peregrinación aquí en la tierra, y también hablan de un tema interesante que debemos conocerlo todos, que dicen los santos padres que es imposible merecer después de la muerte. ¿Qué significa esto? Esto significa que tenemos el tiempo de vida para merecer, o sea, para acumular méritos delante de Dios, hacer el bien, porque una vez muerto se acaba la oportunidad de hacer el bien, de merecer. Esto significa que en el momento de la muerte ahí queda suspendido todo lo que nosotros podemos ganar de gracias para que nos sirvan de méritos nuestros a la hora del juicio particular y el juicio final. Entonces significa también que es una doctrina muy clara, porque se ha dicho, el Concilio Vaticano II lo ha dicho mucho, y también la doctrina tradicional de la Iglesia, de que, por ejemplo, las almas del purgatorio, ellas no pueden orar por sí mismas, para sí mismas. Ellas pueden orar para otras intenciones, las almas del purgatorio pueden orar por nosotros, pero por sí mismas no pueden orar. Ellas necesitan la intercesión de la iglesia para, digamos así, como suplir lo que quedó incompleto en su vida terrena.
porque el purgatorio es para eso, para purificar todo lo mal hecho y para completar todo el bien que pudiéramos haber hecho y que no lo hicimos. Entonces, fíjense que esto es interesante porque hay muchos testimonios de almas del purgatorio que se han presentado a venir a hacer el bien que por negligencia no lo hicieron. Algunos de los santos, por ejemplo, Padre Pío, por ejemplo, San Juan María Vianney, cuentan testimonios de que las almas del purgatorio se presentaban a la iglesia a limpiar, a barrer, a hacer el trabajo de monaguillo, pero no de monaguillo, sino el que cuida la iglesia, no retengo el nombre ahorita. Sacristán, ese es correcto. Se han presentado a hacer un trabajo de sacristán porque lo hicieron mal hecho en vida, y en el purgatorio el Señor les da la oportunidad de completar pues el bien que pudieron haber hecho y que por negligencia lo hicieron mal o no lo hicieron. Entonces, dice la teología patrística que es imposible después de la muerte ganar mérito. Dice también San Juan María Vianney, vida de pecador, muerte de réprobo. Quiere decir que en el momento de la muerte ya no hay oportunidades de arrepentirse, entonces ahí quedó como un estado brequeado todo lo que nosotros pudimos haber hecho y que no lo hicimos. Todo el bien que podemos hacer y que no lo hicimos, ahí queda suspendido. Incluido incluso el amor. Nosotros ya no podemos merecer más amor. Por supuesto que las almas del purgatorio aman a Dios, desean disfrutar de la plenitud de la gloria en el cielo, pero ellos ya no pueden acumular méritos por ese amor que le tienen a Dios. Por eso también los demonios, en el momento de una persona que se condena y muere odiando, ese odio ya no se puede arrepentir de dejar de odiar. Entonces ellos siguen odiando por toda la eternidad. Entonces hay un momento que se suspende todo lo meritorio que nosotros hacemos, porque ya el tiempo para merecer es en esta vida. Es en esta vida. El juicio particular y la retribución inmediata, dicen los padres apostólicos. Los padres apostólicos son los padres que fueron directamente descendientes de los apóstoles, los que estuvieron con los apóstoles. Después también del juicio particular hablan también los padres de los santos padres de la iglesia de los siglos segundo, tercero y cuarto siglo. También en esta escatología intermedia se habla de el fin del mundo, que es lo que llama la patrística la escatología cósmica, y hace referencia a los padres que el milenarismo mitigado es condenable. O sea que todos los que anuncian, como por ejemplo actualmente los protestantes, que tienen una teología, no sé si llamarlo teología, una mentalidad milenarista, es condenada desde los primeros inicios, pues porque acuérdense que las herejías existen desde el inicio del cristianismo. Entonces, los santos padres condenan el milenarismo y todo esto es ratificado, el fin del mundo, la doctrina del fin del mundo, que es doctrina del credo, la resurrección de los muertos, la vida eterna. No, estamos hablando del fin del mundo. El credo profesa esa teología que el Concilio Vaticano en Gaudium et Spes viene a ratificarlo en los numerales 39,
37, 39, el 34, el 43 y el 45. Tal vez sería interesante que anotaran los numerales del Concilio Vaticano II de la Gaudium et Spes. Numeral 37, 39, 34, 43 y 45. De todas maneras están en el folleto. Y también el Concilio Vaticano ratifica esta doctrina del fin del mundo en la Lumen Gentium número 48. Y finalmente, esta escatología intermedia de los Santos Padres hacen referencia a la purificación ultraterrena que decíamos que es el tema final de los Santos Padres, referente al purgatorio. Es doctrina que desde el primer siglo se está haciendo referencia con los padres latinos y los padres griegos, especialmente en el siglo IV, desde el primer siglo hasta el cuarto, ratifican esta doctrina del purgatorio. Muy bien. En una una tercera sería aquí. Fíjense bien, repito lo dicho. La línea escatológica patrística tiene tres apartados. La escatología final, que ya la vimos, la escatología intermedia, que acabamos de hacer referencia, y la escatología cósmica, que les decía que un par de palabras nada más. La escatología cósmica de los Santos Padres habla sobre el fin del mundo. Es una doctrina clara de la Iglesia desde sus inicios. Y no se dice cómo va a ser el fin del mundo, porque la Sagrada Escritura te da mucha referencia a cómo será el juicio final, pero no te habla cómo va a ser el fin del mundo. Eso solo Dios lo sabe, el cómo y el cuándo. Entonces los padres eso es lo que dicen, sencillamente, eso es lo que dicen. Después de la línea patrística, hay otra línea en la historia de la Iglesia que se llama la línea heterodoxa. Esta heterodoxia habla de los que está cerca, pero no tiene toda la verdad. La palabra heterodoxia, ahí se las pongo como glosario, explicándoles el significado. Ok, la heterodoxia habla de varios aspectos. Se los voy a referir, fíjense bien. La heterodoxia habla de la escatología final. Acuérdense que los Santos Padres comenzaban su escatología también con la escatología final. Hacen referencia de la resurrección de los muertos, los heterodoxios. Y te hacen referencia, pues, todos estos heterodoxios que son los que no tienen la plenitud de la verdad, que son los gnósticos, el maniqueísmo, los cátaros, albigenses, también las filosofías del existencialismo de la nada, el racionalismo y el materialismo. Todas estas teologías o líneas teológicas escatológicas de la heterodoxia, que no tienen la verdad total, porque tienen la verdad media, todos ellos hacen referencia de la resurrección de los muertos, pero a su manera. Rondan la verdad de cerca, pero no tienen la plenitud de la verdad. Otro tema que tratan también es el juicio escatológico. En principio, los heterodoxos modernos te hablan del juicio escatológico. Este juicio escatológico te hace referencia a lo que va a suceder. Dicen los modernos que hay un juicio final. Fíjense bien, resurrección final, juicio escatológico, juicio final, pero incompleta la referencia que hacen la línea heterodoxia. Por otro lado, hablan de la vida eterna y hablan de la reprobación eterna. En referencia a la vida eterna, hay dos referencias de los heterodoxos sobre la visión beatífica, ¿verdad? Y hay
dos pseudoteólogos, porque no podemos ratificar que son teólogos, ¿verdad? Teodoreto de Ciro y Palamas, sobre la visión final, ¿verdad? De la vida eterna. Y el otro aspecto de la vida eterna también habla sobre la eternidad de la visión. La eternidad de la visión beatífica, digámoslo así, para los que se salvan, ¿no? Para los que se condenan, por supuesto que no. Entonces, entendamos que la referencia de los heterodoxos a la vida eterna se refiere a la visión beatífica, la visión de Dios. En primer lugar, Orígenes, ¿verdad? Orígenes, uno de los padres antiguos que ciertamente no lo canonizaron porque mm, dijo algunas cosas incompletas de la verdad. Por eso es el problema de Orígenes, se llamaría San Orígenes, pero no fue canonizado por eso. Uno de los padres antiguos que no fueron canonizados, Orígenes, ¿verdad? Habla también esta línea heterodoxa sobre la reprobación eterna. Hay una referencia a Orígenes, origenismo, que es la teología que habla sobre la reprobación eterna, pero de una manera incompleta. Heterodoxio significa que andan rondando la verdad, pero no la tienen toda, la tienen incompleta. Hay otros, digamos, no sé si son santos padres, no creo que sean santos padres, sino más bien los otros teólogos antiguos que hace referencia el padre Salamero en cuanto, por un lado, el origenismo de Orígenes, ¿no? Hablando de la reprobación eterna. Por otro lado, los que siguen la corriente aniquilista, la aniquilación, viene eso. Y también hay otros seguidores de Orígenes entre los padres de la antigüedad. Entonces ellos hablan también de la reprobación eterna, pero rondando la verdad sin tener la plenitud de la verdad. ¿Por qué les digo esto de la línea heterodoxia? Porque tienen algunos destellos de verdad, pero no tienen la verdad completa como la tiene la iglesia y como la ha alcanzado a estas alturas pues la iglesia, ¿no? Ok, la escatología intermedia de los heterodoxos hablan de la muerte. ¿Y quiénes de los padres antiguos habla de la muerte? Orígenes, los albigenses, que es una secta herética, y algunos otros, pues hablan de la muerte. Entonces, fíjense bien lo que señala la línea heterodoxia, los que no tienen la verdad total. Hablan de la resurrección de los muertos, el juicio escatológico, la vida eterna, la reprobación eterna, la muerte. Y reafirmando, ¿verdad? Los heterodoxos, el juicio particular y la retribución que la ratifica y la sienta como verdad plena y total el Papa San Juan XXIII, ¿verdad? En los sermones del Papa San Juan XXIII se encuentra esta ratificación del juicio particular y la retribución, el premio a los buenos y el castigo a los malos, y que esta retribución es inmediata. También reafirmando que la purificación ultraterrena, la purificación posterior a la vida en la tierra, o sea, el purgatorio, algunos albigenses señalan, algunos griegos separados, la teología protestante la teología protestante rechaza el purgatorio de Lutero y los demás reformadores que rechazan, pues, pero el Papa San Juan XXIII ratificó toda esta verdad revelada. Y en cuanto a la línea heterodoxia, la escatología cósmica es el fin del mundo, donde se inclinan estos heterodoxos en el milenarismo, ¿verdad? San Irineo habla del milenarismo,
Tertuliano habla del milenarismo y Lactancio que es un hereje también, ¿verdad? Que son los que hablan de esta teología heterodoxa en el fin del mundo y la referencia que hacen al milenarismo. Lactancio es hereje, pero San Ireneo no, Tertuliano tampoco. Ellos hacen referencia, pero recuerden que la doctrina teológica de la Iglesia con el tiempo se ha venido purificando y perfeccionando. Y finalmente, para después entrar a la teología escatológica de San Pablo, vamos a terminar la tercera línea en la historia de la Iglesia, en los comienzos de la Iglesia. Tenemos la patrística, tenemos la línea heterodoxa y tenemos la línea del magisterio y de los concilios. ¿Qué dice el magisterio y los concilios? Habla de la escatología final, la resurrección de los muertos, te habla el símbolo de los apóstoles, el credo, los concilios y las declaraciones pontificias, ¿verdad? Todo eso tiene contenido doctrinal desde la antigüedad, incluso, como les decía, iniciando por los mismos santos padres. La línea magisterial y conciliar ha venido ratificando a través de todos los concilios esta verdad en el símbolo de los apóstoles. El juicio escatológico, en el del primer siglo al siglo XIII, el símbolo de los apóstoles y la doctrina de los padres, de los sucesores de Pedro. Del siglo XIII al siglo XV, el segundo concilio de León, la Constitución Benedictus Deus, el concilio de Florencia, han ratificado el juicio escatológico. Y en los tiempos modernos, el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II, en conexión con el Concilio de Florencia, que es del siglo XV, el siglo XV del año 1400 y pico, ¿no? Entonces, juicio escatológico ratificado entonces totalmente por la línea magisterial y conciliar. Los concilios a través de toda la iglesia, de la historia de la iglesia. En la línea conciliar también tenemos escatología final, dijimos, juicio escatológico, la vida eterna. Veamos qué dicen de la vida eterna. La Constitución Benedictus Deus del Papa Benedicto XII en el año 1336, el Concilio de Florencia y el Concilio de Trento ratificaron la vida eterna. La reprobación eterna, recuerden que la vida eterna es referencia a la gloria eterna, porque después hacen una reseña sobre la reprobación eterna. Entonces, la vida eterna es la gloria y la reprobación eterna es la condenación. La reprobación eterna está contenida en el símbolo Quicunque, que es el símbolo de los apóstoles, de los primeros símbolos apostólicos, la reprobación eterna, los cánones contra Orígenes. Ahí hay un canon contra Origen en este símbolo Quicunque, en el 537, el Concilio II de León, el Concilio de Florencia, la Constitución Benedictus Deus, que ya hicimos referencia, del Papa Benedicto XII, el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium número 7 y número 48. Valdría la pena hacer un estudio sobre lo que dicen estos diferentes documentos de la Iglesia, para que veamos pues cómo la Iglesia tiene una doctrina sostenida durante todo el tiempo. La Iglesia dice una cosa y la mantiene, no es que mañana va a cambiar a otra cosa. Entonces el magisterio y los concilios tienen perpetuidad y continuidad, que es lo importante. El Papa Francisco lo ha repetido, porque el Papa Francisco le han pedido, mire, Papa, cambie la doctrina de que puedan comulgar los divorciados vueltos a casar, que comulguen los homosexuales.
dice el Papa, yo no vengo a cambiar nada porque mi, 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 mi magisterio petrino es en continuidad con todos los anteriores papas. Entonces, haciendo referencia a que la doctrina no cambia en la iglesia, lo que cambia es la pastoral, porque en la pastoral nosotros podemos hacer unas cosas, podemos hacer otras, podemos atender aquí, podemos atender allá, pero la doctrina no se cambia. Yo no vine a cambiar doctrina, dijo el Papa Francisco, porque yo también soy hijo de la iglesia. Esa referencia del Papa Francisco, que es hermosa, pues. Y confirma todo esto que estamos diciendo en la línea escatológica, magisterial y conciliar, la resurrección de los muertos, el juicio escatológico, la vida eterna, la salvación y la reprobación eterna. La iglesia a través de los siglos ha venido ratificando, confirmando. En esta misma línea del magisterio y los concilios, la escatología intermedia, hablan de la muerte, del juicio particular, la retribución inmediata, la purificación ultraterrena, esto es, pues, ¿verdad? La muerte, juicio particular, el premio castigo inmediato después del juicio particular, la purificación del purgatorio. Y todo eso te hace referencia a todos los mismos documentos que hemos leído, ¿no? Benedictus Deus del Papa Benedicto XII. El Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, número 7 y número 14. El Concilio de Florencia, el Concilio de León, Concilio de Florencia del 1438, el Concilio de Trento del 1545, el Vaticano I y el Vaticano II. Aquí termina el folleto. Sin embargo, continuemos. Conectémonos nuevamente con la escatología del Nuevo Testamento y veamos qué es lo que nos dice San Pablo, porque la escatología juánica, les repito, la estoy terminando de investigar para pasársela. Pero San Pablo tiene mucho que decirnos. En primer lugar, el carácter de la escatología paulina es ad hoc, es para el momento, ¿no? La escatología paulina tiene algunos puntos centrales. En primer lugar, tiene una coincidencia entre la escatología y la cristología paulina. Fíjense ustedes que la cristología de San Pablo ratifica la escatología actual y la escatología final, universal, de una escatología personal a una escatología universal, y que Jesucristo es el que inicia los tiempos escatológicos, ¿no? La resurrección de Jesucristo de entre los muertos es una referencia de la escatología paulina y de la cristología paulina, la resurrección de Jesucristo. La época escatológica es la que estamos viviendo porque se inicia con Cristo. Cuando hace referencia a esta frase, este siglo, está hablando de que estamos viviendo los tiempos finales, los tiempos escatológicos. San Pablo también hace referencia al día del Señor, que es el día del juicio final, el día del fin del mundo. Y también San Pablo habla de la espera de la creación. Dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, 19. Romanos 8, 19 dice, el universo entero espera la manifestación de los hijos de Dios. Hay una coincidencia también en San Pablo entre su escatología y su espiritualidad, neumatología, la parte espiritual. El espíritu como primicia, el espíritu como anticipo y el espíritu y la adopción a hijos y la herencia. Miren ustedes después que San Pablo nos está hablando clarísimo aquí. El Espíritu Santo por el bautismo es como la primicia del reino de Dios escatológico que ya viene a vivir en nosotros.
En el mismo bautismo, el Espíritu Santo es como un anticipo escatológico de la gloria, porque por el bautismo somos constituidos, somos adoptados hijos de Dios. Y tercero, dice San Pablo, el Espíritu y la adopción de hijos, ¿verdad? Esto significa que nosotros tenemos un anticipo, tenemos la semilla de vida eterna por el bautismo, que la alimentamos por la Eucaristía. Tenemos la adopción de hijos de Dios, ya que ya somos escatológicamente, ya fuimos rescatados. Y solo nos falta recibir la herencia que es al final, pues la escatología final. La escatología también de San Pablo tiene una coincidencia con la ética paulina, porque hay que portarse bien para ganarse la vida eterna, definitivamente. Veamos entonces qué dice San Pablo en la introducción. Se trata en este material que les voy a enviar de descubrir la dimensión escatológica de la teología de San Pablo a partir del análisis que se hace, pues los teólogos, los biblistas, de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, hasta el capítulo 5, versículo 11 en particular. Entre estas cuestiones principales por afrontar están la tensión entre el presente y el futuro de la salvación. Ya fuimos salvados, pero todavía no. La parucía de Cristo, que es el significado del día del Señor, la venida del día del Señor. El reino de Cristo es el mismo reino de Dios. La participación en la muerte y en la resurrección del Señor, que ya la recibimos por el bautismo. Hemos muerto en Cristo y hemos resucitado en Cristo por el bautismo. Entonces ya tenemos la participación en la muerte y en la resurrección del Señor. Tenemos también referencias al Pablo, la creación del cuerpo espiritual, su natura y el papel fundamental del Espíritu Santo en la actividad divina, y la participación de toda la creación en la gloria de los hijos de Dios, que les decía en la carta a los Romanos capítulo 8, 19. ¿Verdad? Que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios, ¿verdad? La gloria de los hijos de Dios. Un comentario inicial a este texto base del estudio de San Pablo, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Vamos a examinarlo en el contexto de la misma perícopa, del mismo fragmento, y su carácter particular en el capítulo, ¿verdad? En ese mismo capítulo. ¿Quiénes eran, por ejemplo, los tesalonicenses? ¿Por qué Pablo funda esta comunidad tesalonicense? Veremos también el contexto. Vamos a hacer una lectura profunda del texto y vamos a sacarle la teología del mismo texto. Les decía al comienzo que esta escatología de San Pablo tiene un carácter ad hoc. Géneros literarios. Se trata de cartas. Se trata de cartas, no de textos ni del Génesis, ni del Evangelio, ni del Apocalipsis. Entonces, tratemos de entender el carácter ad hoc que tiene cada carta, ¿verdad? La carta a los tesalonicenses es diferente a la carta a los romanos, por ejemplo. La situación, la ocasión, el contexto es distinto en los dos lugares y en los distintos tiempos en que se enviaron las cartas. Hoy los biblistas, los estudiosos de la Sagrada Escritura, concuerdan sobre un punto, es decir, aquel de considerar la dimensión histórica, social, política, moral y ambiental en la cual el escritor, el autor, escribió ese texto. Entonces es importante ver el contexto, ¿verdad? No es como la doctrina, como les decía yo, de la Sagrada Escritura, el Génesis, el Evangelio o el Apocalipsis, que todos ellos te hablan de escatología, pero San Pablo lo trata
de una manera ad hoc. Tratémoslo aquí en las condiciones que ustedes viven. Los tesalonicenses viven de una manera, los corintios viven de otra manera. Entonces, la escatología de cada uno de estos lugares, de estas ciudades, San Pablo le hace referencia aplicándolas propiamente a la manera de vivir y a la manera de pensar de cada una de estas ciudades, de estas sociedades. Por ejemplo, la sociedad de los tesalonicenses pensaba distinto, actuaban distinto, su moral era distinta, su comportamiento era distinto. Entonces, tienen que ser cada cosa en su contexto, porque hay que ver lo histórico, lo social, lo político, lo moral incluso, el mismo ambiente. Entonces, el autor escribe un texto para cada situación. Esto quiere decir que tiene un carácter contingente, quiere decir un carácter ad hoc. Esa es la respuesta a la pregunta que ustedes me podrían hacer. ¿Qué significa la palabra ad hoc? Ad hoc significa contingente, que es una realidad que puede ser o no puede ser, pero que está sucediendo en cada lugar a su propia forma por la forma de ser de la gente. Entonces, el carácter contingente que tienen estas cartas nos mandan al análisis diacrónico del método, que es lo que usó San Pablo, ¿no? Para abrazar el desarrollo del pensamiento de Pablo, es necesario también establecer el orden cronológico en el cual San Pablo escribió a la iglesia, a estas diferentes comunidades, a los tesalonicenses, a los romanos, a los filipenses, a los corintios, etcétera, etcétera. De hecho, las determinaciones de las etapas constituyen una ventaja imprescindible para la exégesis, ¿no? Para la interpretación, para entender, porque vamos a entender haciendo y considerando toda la dimensión histórica y social y política y moral que tenían todos estos pueblos, cada uno de estos pueblos. Entonces, es indispensable hacer esa determinación para poder comprender. Sobre este punto, hay diversos puntos de vista para establecer los elementos cronológicos para leer las cartas del San Pablo. Brodeur más bien, Brodeur es un biblista, acepta la clasificación que hace Fiedmeyer en un artículo llamado Pablo, estudiando San Pablo, que es la cronología tradicional, ¿no? La que conocen los biblistas, ¿no? En la escatología de San Pablo. San Pablo escribe de esta manera, ¿verdad? La primera carta a los tesalonicenses le escribe en Corinto en el 51, en el año 51, al final de su segundo viaje. Ya eso es una referencia para ver el estilo de las palabras de San Pablo. En el año 56 y 57, durante su tercer viaje, le escribe a los filipenses. Fíjense bien, en el año 51 les escribe la primera carta a los tesalonicenses, en el año 51. En el año 56 y 57 escribe a los filipenses durante su tercer viaje. En el año 57, antes de Pentecostés, escribe la primera y la segunda carta a los corintios. Y a finales del 57, inicio del año 58, escribió la carta a los romanos. Recuerden que ya a la carta a los romanos ya San Pablo ya va camino a Roma, ya en su etapa final de su vida, ¿verdad? Entonces, la cuestión del desarrollo de esta escatología de San Pablo nos empuja a buscar ese orden cronológico de las letras auténticas de Pablo. El acercamiento detallado entre el apóstol y la iglesia nos permite conocer un poco muchos problemas presentes en el texto, ¿no? San Pablo se refiere a los problemas que tienen las comunidades. Pero este carácter ad hoc, o sea, contingente, a pesar de todo, deja sin responder muchas preguntas, estamos claros, porque
solo señalar algunos aspectos que él mira, ¿no? Por lo que es necesario formular algunas hipótesis. Entonces hay que formular algunas hipótesis. Dos hipótesis en primer lugar. ¿San Pablo responde a las preguntas explícitas de una iglesia particular o escribe espontáneamente? Esa es una buena pregunta. San Pablo está respondiendo algunas preguntas a la problemática de la iglesia particular o se puso a escribir espontáneamente. Esa es una primera hipótesis. Una segunda hipótesis sería: los destinatarios de San Pablo han aceptado su enseñanza cuando estaba en medio de ellos. ¿Los dividía el mismo conocimiento de la escatología? ¿O Pablo enseñaba una nueva doctrina? ¿Ha desarrollado su forma de entender el cuerpo espiritual? Nosotros leemos una vertiente de la correspondencia, es decir, el contributo del apóstol, la contribución del apóstol. No sabemos qué pensaba la comunidad en ese tiempo, ni qué cosa han dicho, ni qué han reclamado. Nosotros no conocemos nada de lo que dice San Pablo de las comunidades, solo conocemos lo que él refiere, ¿no? Es una contribución entonces del apóstol San Pablo para nosotros revelarnos qué pasaba en la comunidad. Sin embargo, no sabemos el pensamiento de esa comunidad en ese momento, ni qué cosa ha dicho la comunidad para que San Pablo escribiera de esa forma. Entonces, los primeros versículos muestran tres elementos esenciales que pertenecen al género epistolar. La palabra epístola es carta, ¿no? Sencillamente. El remitente es San Pablo. Los destinatarios, pues cada uno de las iglesias particulares, ¿no? Corintios, Filipenses, Colosenses, Romanos, etcétera. Esos son los destinatarios. El remitente es San Pablo. Y el saludo de San Pablo, que siempre es reconocido. Este saludo que expresa bajo la fórmula de saludo cristiano, paz a ustedes. ¿Verdad? Eso en primer lugar. Muy bien. Aquí te hace referencia, por ejemplo, te pone aquí el texto, la parte inicial, ¿no? El remitente es que Pablo, les voy a hacer una referencia a la primera carta a los Corintios, por ejemplo. No, a Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios Padre y el Señor Jesucristo. A vosotros, gracia y paz. Ahí están los tres elementos contenidos en todas sus cartas, ¿no? El remitente que es San Pablo, los destinatarios cuando se dirigen a los tesalonicenses. Primero dice su nombre, yo Pablo, ¿verdad? Pablo llamado a ser apóstol, dice en la primera carta a los Corintios. Entonces, después el saludo, primero los destinatarios, ¿verdad? Primero su nombre, después los destinatarios y después el saludo. Paz a ustedes, gracia y paz. Paz a vosotros, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, el versículo 1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corintios, esto es para los corintios, a los santificados en Cristo Jesús. Ese es el saludo de San Pablo. Después, hablando un poco, profundizando en sus cartas, voy a releer un poco este verso a ver si nos habla un poco de la temática, ¿no? Decíamos en la carta a los Corintios, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos
en cuanto en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, y en ellos. Ahora el saludo, gracias a vosotros y paz de parte de Dios Padre, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. Ese es el saludo principal. Después empieza con los siguientes versículos. Pablo, esclavo de Jesucristo, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo nacido del linaje de David, según la carne, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Jesucristo, Señor nuestro, por Él hemos recibido la gracia del apostolado para obtener la obediencia de la fe a gloria de su nombre entre todos los gentiles, entre los cuales se encuentran ustedes también, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, esta es la carta a los romanos, saludo por vocación. A ustedes, gracia y paz, de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor. Entonces, tanto en la primera carta a los tesalonicenses, en la primera carta a los corintios, al inicio de cada una de estas cartas, después en la carta de San Pablo a los romanos, Pablo se manifiesta como el remitente de las cartas, ¿no? De las epístolas, dice aquí, pero son las cartas. Después, por ejemplo, en la carta a los romanos, la última que acabamos de ver, se ve el remitente en un largo momento de inspiración que tiene Pablo, ¿no? Del versículo 1 al 6. Pablo, esclavo de Jesucristo Jesús, llamado apóstol, etcétera, etcétera, como lo leímos ahorita. Mientras su identidad en relación con Cristo y con el Evangelio, después de los versículos de la carta a los romanos que estamos haciendo referencia, manifiesta su forma de entender el Evangelio, no se puede presentar a sí mismo como remitente sin hablar del Evangelio de Dios. Recuerden que San Pablo es un loco enamorado de Jesucristo, entonces él nunca se le va a robar la gloria a Jesucristo. Cuando él se presenta, por fuerza hace referencia como remitente y siempre tendrá que hablar de Jesucristo y de su Evangelio. En el versículo 2 de la carta a los tesalonicenses subraya en la iglesia de Tesalónica la comunidad local fundada del mismo Pablo y la une al fundamento teológico, ¿no? que él siempre hará referencia en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Por su lado, en la carta a los Corintios, manifiesta la idea de la santidad, que es una idea de la tensión escatológica. Aquí empieza a hacer referencia. Fíjense ustedes que nosotros tenemos que descubrir en los escritos de San Pablo, leyendo entre líneas, ir descubriendo esa tensión escatológica. La palabra tensión en este sentido significa que tiene la tendencia de ir hacia tal lado. Entonces, la idea es la tendencia que tiene sus palabras hacia lo escatológico. Se los refiero nuevamente para que lo entiendan. Fíjense ustedes, San Pablo en la primera carta a los Corintios manifiesta la idea de la santidad porque le dice a los santos que habitan en la ciudad tal. Entonces, esa palabra la santidad es una referencia y es a una idea a lo escatológico, porque por el bautismo somos santos, pero todavía no somos. No sé si me entienden. Tenemos el reino de Dios, pero todavía está incompleto. Entonces, esa es una tensión hacia un futuro escatológico en plenitud, porque estamos viviendo ya la escatología actual con Cristo Jesús, pero la estamos viviendo, pero todavía no, porque no la tenemos en plenitud. Ese todavía no es que sí o no, es cierto, pero es mentira, no, sino que debemos entender que sí la tenemos, pero todavía no completa. Esa es la palabra correcta. Tenemos ya las primicias de la escatología final, pero incompleta la tenemos. Esa es la palabra.
vamos caminando, o sea, estamos en tendencia hacia lo escatológico. Ellos han sido santificados ya, hablando de los corintios, pero llamados a la santidad, o sea, van en camino cuando Pablo les hace referencia a esta carta dirigida a los santos de Corintio, porque así le dice a los cristianos de Corintio, los santos de Corintio. Entonces significa que ellos han sido santificados por el bautismo, pero están llamados a la santidad, o sea, caminar para ir en el perfeccionamiento y llegar a la plenitud de la santidad. Eso es el final escatológico, es decir, que se debe dar un desarrollo, un avance de la santidad que empuja a la realidad final, hacia el cielo, a la plenitud de la santidad, a la visión beatífica, que es el final último de todos nosotros. Llegar caminando desde el bautismo, que recibimos la semilla de santidad, e ir perfeccionándonos. Ese es el camino escatológico, que es una cosa maravillosa, porque San Pablo nos está revelando en este momento. Muy bien, queridos hermanos, llegamos hasta aquí. Le damos las gracias a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, y al Espíritu Santo, su esposo, que nos dé la gracia y la humildad para recibir el mensaje y que nos regale la pureza de su alma, de su mente y de su corazón. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recree en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén.